Lo que tenemos es un pedacito de archivo que es ahí, por ahí aparece un poquitito, pero casi ínfimo. Vamos a verlo. A ver, Nacho, ¿está? ¿Ese quién es? Ese es el lugar, es el presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, algo así creo que dice el archivo. Ahí está Q. Ese que está ahí. ¿Ese? Ese. Ahí se fue, bueno. Para que viene el otro plano, ahí, lo corta. Ahí está de vuelta, por el foco. ¿Eso es todo lo que hay? Eso es todo, ahí como se para, pero ya ahí se corta. Ahí está. Corta, Nacho. Eso. Ahí está Q. ¿Y de Alicia no hay nada? No, de Alicia, la foto que te dimos solamente. No. No hay nada. ¿Lo podríamos ver de nuevo, puede ser? Pará, ¿estamos todos, Turco? ¿Nacho? Sí. Silencio. Escena 3, toma 1. La comitiva oficial llega a la ciudad de La Plata, donde va a oficiarse un solemne Te Deum en memoria de Dardo Rocha, fundador de la... John William Cook nació en 1919 en la ciudad de La Plata, en el seno de una familia cogotuda. Lo apodaron Bebe. Su padre era un abogado de ascendencia irlandesa. Era miembro del Jockey Club. Militaba en ese momento en las filas del radicalismo de Alvear. Era decididamente pro-británico. En 1944, su padre conoce a Perón y queda impactado con él. En el año 1945, Perón era vicepresidente de Farrell y lo designa canciller al padre de John. El joven John, ya recibido de abogado, comienza a desempeñarse como secretario privado de su padre. John participó activamente en el 17 de octubre del 45. A él también le atraía la figura del por entonces coronel Perón. Perón gana las elecciones y John obtiene una banca en la Cámara de Diputados. Pero en el cambio de gobierno lo reemplazan en el cargo a su padre y tiene que cesar en sus funciones, obviamente. Parece ser que a Evita no le caía muy bien. Alicia nació en 1924 en Buenos Aires. Su padre, Ramón Eguren, era un radical irigoyenista. Se crió en el seno de una familia nacionalista católica, federal, antimitrista. A los 14 años ya estaba interesada en política. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras como profesora de literatura y trabajó como docente en Rosario y en Buenos Aires. Publicó 5 libros de poemas, una obra de teatro y editaba una revista que se llamaba Sexto Continente, donde publicaban cultores de un nacionalismo retrógrado junto a pensadores más lúcidos como Raúl Scalabrini Ortiz y Vasconcelos. Se consideraba una peronista histórica. Decía, mi padre y yo nos hicimos peronistas antes de que existiera esa palabra. El primer gran gesto de lucidez de Alicia, que fue anterior a encontrarlo a John, fue hacerse peronista. En el medio de Alicia, o si era de izquierda o si era nacionalista, pero ser peronista era ser un paria. Respecto de John William Cook, es un joven jacobino, solitario, en un parlamento tímido y heterogéneo que representa la retaguardia de las masas. Es lo que pienso sinceramente. ¿Alguien cree que por la simple existencia del acta de Chapultepec algún país rectificará conductas que en pasados cercanos resultaron lesivas para la soberanía de los países de América? Yo creo que no. Señor presidente, para mí, estas actas cumplen una misión fútil o reafirman lo que ya es un hecho. Y entonces no son importantes
o crean un sistema que reposa en un sofisma peligroso, el de la igualdad de los estados. Es un sofisma porque la igualdad jurídica tiene su contrafigura en la desigualdad material, que suele pesar más que aquella. Creo que las actas de Chapultepec son un peligro y no una esperanza para los pueblos de América. Hubo un hombre que, a mi juicio, tuvo un problema similar. Ese hombre se llamó Hipólito Yrigoyen y dirige desde la eternidad la conciencia pública argentina. Yo interpreto cumplir sus consignas con el voto negativo que voy a dar, pero respeto las posiciones adversas a las mías. La bancada justicialista en aquellos años se caracterizó por su lealtad absoluta al Ejecutivo, a Perón, obviamente, ¿no? Es decir, votaba cada uno de los proyectos que bajaban del Ejecutivo. Bueno, el caso de Cook no era tan así. Era de los que estaban no 100% con Perón, sino que estaban en un alto porcentaje, pero disentían en muchas cosas. ¿Que eso le agradaba a Perón? No. ¿Por qué? Perón ve mal esa rebeldía de este joven diputado, que le decían el bebé precisamente porque era el bebé, porque era el más jovencito, ¿no? Tenía 26 años cuando llega a la diputación. Pero bueno, para Perón era un hombre importante en la Cámara Baja, era tan o más importante que el presidente de esa Cámara. Pero yo creo que debe haber pesado esta independencia de criterio de Cook y, aunque no puedo afirmarlo categóricamente, supongo que esa es la razón por la cual no se le propone la reelección. Mientras John desarrolló una intensa labor parlamentaria, Alicia entró a trabajar como traductora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí, en la Cancillería, conoció al diplomático Pedro Catella y se casó con él en Londres, a donde los destinaron. Ya en Buenos Aires, en 1948, Alicia tuvo a su hijo Pedro, pero 2 años después se separó. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Comienza un proceso regresivo dentro del peronismo. Los sectores más reaccionarios desplazan a Cook por un lado y por el otro lado desplazan a los hombres y mujeres del entorno de Evita. Él es consciente de que el peronismo pierde la dinámica política y la dinámica ideológica de los primeros años, ¿no? Pero como no puede con su bichito político, en marzo del 54 lanza una revista. Que es el Semanario de Frente, que es una revista muy independiente en su postura, es decir, los editoriales suelen ser muy críticos de algunos aspectos de la gestión de gobierno. Entonces él toma una actitud de expectativa, donde desde su revista va marcando críticas o aspectos que él considera inconvenientes y además también va asestando sus buenos golpes a la oposición. El 16 de junio del 55 se produce en Cook una nueva toma de conciencia. Él está en la Plaza de Mayo en el momento de los bombardeos. Tenía su pistola 45. Se pone detrás de una estatua y empieza a atacar a las columnas de marinos que se venían desde el Ministerio de Marina hacia la Casa de Gobierno. Y lucharon, digamos, hasta que se rindieron los gorilas, los insurrectos. Acá traigo esta caja que tiene historia y quiero que la conozcan. Jugábamos el bebé Cook, acá los nombro con todo y apellido, y amigos y marido y demás. Y jugábamos bastante, qué sé yo, todos los fines de semana. Así. Entonces el bebé por supuesto que nos ganaba siempre. Siempre ganaba porque jugaba, era un genio jugando. Pero ¿qué pasaba? Jugábamos por plata, pero no le pagábamos.
Entonces esta caja tiene un doble fondo y acá está, con letra del bebé, las deudas que teníamos con él. Anita debe, Anita era mi madre. Entonces acá están todas las deudas que teníamos, todos los jugadores, todos le debíamos al bebé, pero nunca se le pagó. César al bebé, Pupel al bebé, Anita al bebé, Mario, la gente que jugábamos. Estas fotos, algunas eran de mi tío y entonces muchas cosas me llegaron por él. Y acá parece que estuviera entrando al Congreso, ¿no? Los dos muy jóvenes. Esta debe haber sido una de las primeras veces que se encontraron. Alicia mirándolo con una mezcla de admiración y sospecha. Lo que sé es que se conocen en 1946 en una charla en el Centro Argentino de Sociales, creo que se llamaba, y ella queda impactada con la personalidad de Cook. Los dos sabían mucho uno del otro, se admiraban mucho y además, aparte, como he dicho, al bebé le gustaban mucho las mujeres lindas. Y dicen que las demás compañeras dentro del peronismo siempre la miraban un poco de manera refractaria porque a ella le gustaba mucho ser coqueta, linda, agradar, ser sensual. Y eso, imagínate que en la década del 50 no se veía con buenos ojos, ¿no? Reina completa tranquilidad en el país. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país y del Gran Buenos Aires han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Yo pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado sincero, sin impresionarnos mayormente con los comentarios que seguramente surgirán de los ambientes malintencionados. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, la consigna sigue siendo la misma, del trabajo a casa y de casa al trabajo, siempre atentos y vigilantes. Doctor Cook. Doctor Cook. Alicia. Vengo a ponerme a su disposición. Qué bueno verla. Hay varias versiones, pero la más creíble es que se encontraron en una velada más o menos antes del golpe de Estado. Sé que en el 55 ella va y le dice a Cook, estoy acá para lo que se necesite. Y a partir de allí ellos empiezan a tener un vínculo intelectual y amoroso muy fuerte. Y sí, ella va y de alguna manera empieza a trabajar con él y de ahí en más hasta que la muerte los separa. En el caso de Alicia y John es como en todos los casos, es decir, yo creo que no hay un quién conquistó a quién. Yo creo que uno conquista al que está dispuesto a ser conquistado. Cuando después del golpe fallido, mejor dicho, de los bombardeos del 16 de junio de 1955 y el golpe fallido, todo el mundo trata de reacomodarse y el peronismo solamente ha quedado como columna vertebral la clase trabajadora, porque los demás sectores que originariamente conformaron esa alianza, por diferentes razones, se van abriendo o pasan directamente a la oposición. En ese momento, que era tan difícil ser peronista, Cook se presenta a Perón y le dice que está a su entera disposición. Porque se da cuenta de que Perón es el punto de unificación de la clase trabajadora
y que lo que le ha quedado al peronismo al fracturarse el Frente Nacional, como adhesión de verdad, como núcleo duro, es precisamente la clase trabajadora. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Acá lo grave era que el Frente Nacional, cohesionado del 46 y del 50, estaba desintegrándose rápidamente. Ahí ni Cook ni nadie pudo hacer nada para evitar ese resquebrajamiento, y al empezar a crujir las bases de sus tentaciones, que Perón entiende que debe dar un paso atrás y renunciar, ¿no? No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. El movimiento durará todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir nuestros objetivos. Argentinos, unámonos todos en esta hora magna para la patria. En los días muy posteriores al golpe, mamá ya estaba en ese momento marcada claramente para el Servicio de Inteligencia Naval. Los milicos rodean la manzana, hablan por altavoces, prenden luces, faroles, en fin. Amenazan con volar la manzana si mi madre no se entrega. Mamá, me acuerdo muy bien, intentó fugarse por la terraza a través de las casas vecinas. Todo eso estaba rodeado, copado, y fue detenida en mi presencia. Después de purgar cárcel en Humberto I y en la cárcel de Olmos, no la volví a ver hasta prácticamente 3 años después, cuando ya fue extraditada. Y yo me acuerdo muy bien que mi abuela me llevaba en el subterráneo de Buenos Aires. En el subterráneo de Buenos Aires había más de una estación, 2 carteles pegados, 2 carteles que me recordaban a las películas del Far West, Buscados, Alicia Guren y John William Cook. Cook rápidamente se convierte en un símbolo de la resistencia, porque va a ir preso poco después, al mes del golpe. Él es llevado a la cárcel de Caseros, y ahí vengo también a caer yo, con muchos otros. Era un muchacho muy particular, entre otras cosas porque no se bañaba, por ejemplo. Y su celda era un lugar de reunión y de conspiración. Yo me acuerdo el día, el 9 de junio, empiezan a buscar en la cárcel a quienes de alguna manera sospechaban que estaban relacionados con hombres que seguían el intento del general Bassi. Los sacaban de las celdas, los sacaban de los pabellones donde estábamos todos más o menos juntos, y muchos creían que los sacaban para fusilarlos. Estaban en una fila y viene un oficial muy joven, subteniente o teniente, con una ametralladora, lo mira y le dice: ¿vos sos Cook? Y él le dice: sí. ¿Y con esa panza querías hacer la revolución? Y el bebé lo mira y le dice: no sabía que para ser revolucionario había que ganar un concurso de belleza. Y entonces te le dice: hijo de puta, oye, y le clavaba la ametralladora en la panza, ¿no? Y él le decía: tirá, pendejo, tirá. ¿Te imaginas que esas expresiones, o butad, para decirlo en un idioma extranjero o en un idioma más propio, levantaban el prestigio del bebé? Y a Cook lo empiezan a pasar
para tratar de evitar esto, esas comunicaciones, cuando detenido establece alguna vinculación con el exterior, lo empiezan a cambiar de prisión. Primero lo llevan a La Acera, de La Acera lo pasan creo que a Caseros, de Caseros lo mandan a Ushuaia, después lo pasan a Río Gallegos. Noviembre de 1956. Caracas. Autorizo al compañero John William Cook, actualmente preso por ser fiel a su causa y a nuestro movimiento, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. Su decisión será mi decisión, su palabra, mi palabra. En caso de mi fallecimiento, en él delego el mando. Juan Perón. Lo más complicado tal vez sean las últimas dos líneas, ¿no? Digo, en caso de fallecimiento delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. Eso deja abierto un montón de hipótesis. Tal vez Perón pensaba que sin él lo mejor hubiera sido que el peronismo asuma ese perfil. O tal vez Perón pensaba que la única posibilidad de supervivencia del peronismo sin él pasaba por una radicalización política del peronismo. No lo sabemos. Hasta que no se divulgó ese nombramiento y fue tomado, digamos así, fue tomado en una forma concreta, que era él, fue muy difícil aceptar el mandato del Bebe. De alguna manera él es considerado el heredero del general, como el general lo había dicho en aquella célebre carta, ¿no? Sí, para algunos, no para todos. Lo nombra en el momento más difícil. Es el momento de desarticulación del movimiento peronista, ¿no es cierto? Hay más de 6.000 presos políticos, muchos dirigentes sindical intermedio preso. Frente a todo eso, la gente se defiende como puede. Y en esa defensa como puede, un hombre que está normalmente detenido en la mayor parte de ese periodo, yo creo que es el símbolo de esa resistencia. Evidentemente lo nombra porque ninguno de los que estaban ahí, ninguno de los burócratas, ninguno de los blandos iba a aceptar semejante cosa. Estaban todos guardados. Cook está detenido más o menos de octubre del 55 hasta marzo del 57. Y en Río Gallegos logra fugarse. Me gustaría que me repitiera uno por uno los integrantes que se fugan con él, si los recuerda. Uno por uno, acuérdese. Espejo, Gomis, Cámpora, Guillermo Patillo Kelly, el Bebe, y no quiero equivocarme, otro más. Uno que era turco. Jorge Antonio. Claro. Jorge Antonio es el que había colocado la guita. Bueno, ellos, valiéndose del poder económico de Antonio, Antonio compra
un carcelero, moviliza dos autos para tratar de pasar a Chile y se fugan, ¿no? Es una habilidad muy grande de los compañeros. Además, los guardiacárceles eran peronistas. Eran todos de la banda del peronismo, entonces, por lo tanto, le dieron bastantes facilidades para que salgan. Costó muy pocos mangos. Por supuesto, es una burla para la dictadura militar de ese momento, porque confinar a los que ellos consideraban jerarcas del peronismo a la prisión más austral del país, en condiciones inhumanas, y que se le escapen y que se vayan a Chile, verdaderamente es una bofetada o una tocada de cola, como se mire. La figura de Cook además va cobrando notoriedad no solo por su valentía y su decisión de ponerse al frente de la resistencia, pero el reconocimiento que le va haciendo Perón de este lugar que le está ocupando, sino también, yo diría, por la claridad política con la que empieza a esbozar una línea de resistencia. Eso se ve claramente en la correspondencia entre Perón y Cook. Estimado general, como le adelanté en mi anterior correspondencia, mi situación procesal aquí en Chile no me permite salir del país. He estado trabajando en un informe general de la situación y en un plan de acción que le entregará Alicia personalmente en Caracas. Me adelanto a decirle que ya he recibido aquí a emisarios de Frondizi, interesados en hablar con nosotros para las próximas elecciones de febrero. Todos ávidos por conquistar los votos peronistas. Alicia ya le contará con detalles nuestro encuentro con Rogelio Frigerio y Ricardo Rojo. Cerrado el camino insurreccional inmediato, no podemos pensar en mantener la unidad mediante un nuevo voto en blanco que dé el triunfo a la tiranía. Hay que buscar una solución de tipo política. Se encuentran en Chile, se casan. Cuando se casan, al día siguiente que se casan, a Cook lo detienen porque hay un peligro de extradición. Así que prácticamente, y después Cook además tiene que viajar a Caracas. Es decir, es una relación de pareja motivada y consolidada por la política, pero a su vez perturbada por la política, que no les da margen para poder vivir tranquilamente su amor, ¿no? Y en el típico matrimonio, digamos, de cómo podían ser los bolcheviques de los años 20, ¿no? Dedicados completamente a la causa. Y cada uno tenía una mirada sobre sus vidas personales que no agredía al otro. Y eran distintos. Alicia, insisto, era mucho más peleadora, mucho más polémica, ¿no? El gordo era más tranquilo. Eran muy confidentes. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en el encuentro que se hace en Caracas para el pacto Frondizi-Perón, ella, era un pacto secreto de Estado. Y Alicia estaba al tanto. Quizás no intervino directamente en cómo se llevó a cabo el pacto, pero sí ella estaba al tanto de todo lo que sucedía. Y eso demuestra que Cook era un tipo muy abierto. Viajamos a Chile para encontrarnos con el bebé y con mamá. Ya el bebé liberado en Chile. Creo que a lo mejor fue mi primera salida fuera del país. 2 meses en Chile y el bebé, que para mí era una figura fantástica, y mi madre vuelven a desaparecer de escena. A Panamá, de Panamá a Venezuela, el Caracazo, y de ahí a Ciudad Trujillo. ¿Respondían realmente al Comando Superior Peronista, es decir, a Juan Domingo Perón, todos los dirigentes? Perón estuvo abandonado y el bebé Cook lo sabe, y cuando llegó ahí dijo: yo voy a lograr que le den apoyo
General. Y es el Bebe Cuca el que hace llegar. Es el hombre que tiene los contactos con Frigerio, con Ramón Prieto, con todos a través de la cárcel y de sus enviados, de su gente. En el Luna Park, el Comité Obrero para y se van produciendo las negociaciones entre septiembre del año 57 y diciembre, enero del 58, por las cuales el gobierno de Frondizi se compromete a una amnistía muy amplia, se compromete a un aumento de salarios del 60%, se compromete a restablecer la ley de asociaciones profesionales para terminar con todas las intervenciones militares a los sindicatos, y Perón se compromete a dar una declaración en la cual él diría que los peronistas tienen que votar positivamente a la Unión Cívica Radical Intransigente. Alicia, como era una mujer muy inteligente, se dio cuenta que cuando se hizo el pacto con Frondizi, en el cual el Bebe fue uno de los protagonistas, el pato de la boda del pacto, iba a ser el Bebe. Era un acuerdo que tal vez Perón y Cook sabían que tenía poca vida ese acuerdo, pero significó un paso importantísimo como fue la normalización de los sindicatos. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal, cumplido por las autoridades con el empleo de gases, fue la causa aparente del conflicto. La huelga se da porque Frondizi se la quería más bien regalar que vender a la sociedad rural. Creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. Hay un intento de parte del gobierno de Frondizi de privatizar el frigorífico nacional. Hay un conflicto con los trabajadores del frigorífico y ese conflicto deriva en un conflicto de mayor escala que Cook veía como el posible inicio de una insurrección, ¿verdad? Una insurrección que podía servir para traerlo de vuelta a Perón. El caso es que cuando se desencadenan los sucesos de allí, de la huelga en el Lisandro de la Torre, en el frigorífico, Alicia busca a distintos grupos, no eran organizaciones, distintos grupos de jóvenes dispuestos a apoyar aquella coyuntura. Le comento el tema a mi hermano Fernando, que tenía 12 años, y fuimos juntos a una casa en Avellaneda, donde Alicia nos presentó con Cook. Dormimos incluso algunas noches por allí, nos quedamos apoyando aquella primera huelga un poco salvaje de la resistencia peronista, de enfrentamiento al frondicismo, que ya había traicionado totalmente lo pactado con el general Perón para que apoyáramos la candidatura de Frondizi, ¿no? Pero después de la huelga del frigorífico, a lo largo del año 1959 y en el 60, se van a ir gestando las condiciones para el fortalecimiento de las direcciones sindicales y cierto debilitamiento de los sectores combativos del peronismo. Y bueno, en ese contexto, seguramente ya Cook no era la figura indicada, o algunos así lo pensaron, para liderar el movimiento. Que eso en cierto sentido es avalado por Perón, porque Perón no lo rechaza esta argumentación. Y cuando Cook dice: salieron de abajo de la cama para atacarme a mí, porque hasta ahora habían estado abajo de la cama todos estos. Perón no dice nada, entonces Cook queda un poco al margen de la cosa. El Bebe era un hombre muy cerebral, muy racional, al mismo tiempo que un hombre de gran pasión, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que él tenía el mismo respeto por Perón que habían tenido algunos otros peronistas históricos, la representación que tenía más que el hombre mismo. O sea, el Bebe no desconocía, y Alicia Eguren menos, las debilidades personales de Perón. Perón vio en Cook el hijo que no pudo tener. Vio en ese muchacho
los jóvenes que él quería asociar a su proyecto político. Pero después, Perón era un hombre tremendamente pragmático en muchas cosas. ¿De qué le servía eso? Y de parte de Cuca hacia el general también. Cada vez que el general no era lo que él pensaba que era, se sentía como traicionado por su padre. En todo caso, los dos pensaban que el otro era incorregible. Ellos estaban en la República Dominicana acompañando a Perón. Digamos, el Gordo formaba parte del grupo, de lo que podríamos llamar el grupo que lo acompaña a Perón a Caracas, a Venezuela y después a la República Dominicana. Estar en la República Dominicana, donde gobernaba Trujillo, para el Gordo ya de por sí era una cosa que le daba mucha bronca. Por otro lado, Perón le da tareas a John. Hay una anécdota famosa, digamos. Trujillo lo llama, o Perón lo llama a Trujillo lo llama a Perón, no sé cómo habrá sido, y acuerdan que Trujillo le va a entregar una cantidad de dinero a Perón, digamos, para sostener el movimiento, para el exilio, para sostener el movimiento en la Argentina. Perón le dice al Bebe, mire Bebe, usted tiene que ir a verlo al generalísimo, me tiene que contar un poco cómo se está desarrollando la cuestión política en la Argentina, y él le va a entregar algunas cosas que ha quedado a entregarme a mí. El Gordo va y le empieza a contar a Trujillo, bueno, el movimiento sindical, las luchas sindicales, las huelgas obreras. En ese momento se había producido, creo que en esos días, la huelga de Lisandro de la Torre. Había grandes luchas obreras y lideradas por el peronismo en la Argentina. Entonces le cuenta todo esto y Trujillo, bueno, lo escuchaba con un poco de interés. Termina y entonces agarra un paquete de guita, de plata, un paquetón grande, con diarios, así envuelto en diarios, y le dice, mire, esto es mi aporte al movimiento. Entonces el Gordo le dice, no lo puedo permitir. El movimiento se sostiene con el aporte de los trabajadores. De ninguna manera, generalísimo. Nosotros nos sostenemos con el aporte del laburante, de los trabajadores, digamos, del pueblo peronista. Nosotros no necesitamos ningún dinero de afuera. Así que desde ya le agradezco mucho, le da la mano, ¿no? Se va. Entonces Perón le pregunta a Perón, bueno, Perón estaba ansioso y le pregunta, bueno, ¿y cómo le fue? Dice, bueno, mire, le conté a los generalísimos lo que estábamos haciendo, las luchas obreras. Bueno, ¿y qué más? Bueno, seguimos hablando. Entonces, ¿pero qué más? Bueno, él, mire, me quiso entregar un paquete de dinero y yo le dije que el movimiento se mantiene con el aporte de los trabajadores y dijo, la verdad, bebé, usted es un pelotudo. Porque, digamos, para Cook recibir dinero de Trujillo era, te imaginas, era un hombre formado en la escuela, digamos, de qué sé yo, de Calabrini, Ortiz, Jaureche. Recibir dinero de Trujillo era como recibir dinero manchado de sangre. Entonces, digamos, no podía recibir de ninguna manera. Para el viejo no. Entonces el viejo dijo, qué pelotudo que es usted. La verdadera historia es que en un momento dado Perón se da cuenta, Perón, bueno, aprecia que las posturas de Cook no eran las posturas adecuadas para el movimiento peronista en su lucha por la reconquista del poder. Y entonces, bueno, lo puentea, lo desplaza a Cook. Finalmente le retira el cargo de delegado, de su delegado a John, y entonces Alicia y John se van a Cuba, invitados por los cubanos. 24 United Fruit Company. En momentos muy importantes en las cuales se está definiendo el curso de Cuba, se está empezando a definir el curso de Cuba hacia el socialismo, que es el periodo desde la toma del poder en enero del 59 hasta después de Bahía de los Cochinos en mediados del 61, ¿no? Mi querido jefe, hace 3 meses que estoy en La Habana y he podido tomar contacto con dirigentes de todos los países latinoamericanos. Esta es la meca revolucionaria y todos vienen a beber en el manantial. Los pueblos buscan defenderse y comprenden que su primera línea de combate está en la revolución cubana que consideran como propia.
Fidel Castro y el Che Guevara han demostrado, por sobre toda otra cosa, un sentido del americanismo profundo e irrevocable. Los prejuicios antiperonistas son un síntoma de inmadurez. La revolución cubana apresura las etapas y la gente madura muy rápido en las épocas de transformación. En realidad ellos llegan a donde querían llegar. Lo milagroso es que ese lugar existiese. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Y cuando se produce la invasión de Bahía de los Cochinos, de Playa Girón, tanto el Bebe como Alicia combaten, o sea, como simples milicianos, no pretenden ningún rango, no son comandantes, ni son oficiales, ni nada por el estilo, sino que son milicianos. Curiosamente, quizás por el temperamento de Alicia tiene más grado que John. Yo diría que se parecía más a la línea de los Cook, la línea de Fidel, que era del Che. Es decir, la línea que había triunfado en Cuba era más parecida a la de los Cook, que planteaban un frente nacional con el peronismo, etcétera, pero un frente nacional, es decir, no se limitaban, digamos, a un grupo guerrillero y a un foco. Fueron ganados por la experiencia militar y por el entusiasmo del Che. El Che solía hacerle una broma medio perversa, esas que hacía el Che a veces. Le decía, estás muy gordo para la guerrilla rural. O sea, tendrías que bajar muchos kilos. Cosa que lo enardecía, lo enfurecía al gordo, justamente le enfurecía al Bebe. Decía, vos estás para la urbana. Tenés que hacer guerrilla urbana, no podés hacer guerrilla rural. Los dos tenían una relación muy profunda y muy afectuosa con el Che. A partir de ahí, evidentemente, John le explicó al Che las particularidades de algo que él no había entendido cuando estaba en la Argentina y era estudiante de medicina, que era la naturaleza revolucionaria del peronismo. Y desde ese momento en Cuba se entiende el fenómeno del peronismo y se habla siempre en términos elogiosos y respetuosos. Primero, me explicaron mucho, me ayudaron a comprender la naturaleza del gobierno de Perón, del que había sido derrocado por la... Después hablamos mucho, por supuesto, de toda la lucha posterior, la represión, etc. Y también de la situación dentro del peronismo. Peronismo con todas sus contradicciones, su diversidad, etc. Es decir, que en ese sentido hay que decir que William Cook era una persona indispensable para que el Che se mantuviera activo con relación a la situación interna desde el punto de vista político y social de la Argentina. Para mí me parece que jugó un papel extraordinario, vital en la relación personal entre él y el Che. Que por razones obvias le permite al Bebe imaginar una jugada audaz, pero simple. Mi querido jefe, traigo a Europa la misión de transmitirle, en nombre de la Revolución Cubana, una invitación fraternal y amplia. El comandante Fidel Castro lo invita a que visite Cuba, por el tiempo y las condiciones que usted desee. Además lo invita a que se vaya a vivir a Cuba, donde usted será acogido como corresponde a su jerarquía de líder del pueblo argentino. El gobierno revolucionario se encargará de brindarle todo lo que sea necesario para su comodidad. Vivienda de acuerdo a sus gustos y necesidades, transporte y cuanto pueda contribuir a su bienestar y a sus actividades, como así también las facilidades para llevar todo lo que desee. Tenía una idea que era peligrosísima para el sistema. Él no quería simplemente que Perón fuera a vivir a Cuba. Él quería que la Revolución Cubana y el peronismo estrecharan lazos sólidos, ¿no es cierto? Perón en Cuba era un compromiso para Perón y un compromiso para el peronismo, con lo que representaba la Revolución Cubana.
Cuba creó todas las condiciones, dio todas las garantías para que Perón viniera y Perón no vino. Pero a mí me parece que ese paso de venir para Cuba, Perón no lo quiso dar, no se quiso comprometer. Y esto en el fondo implicaba una definición. Y yo creo que estaba muy lejos Perón de hacer eso, porque además me parece que eso lo entorpecía políticamente. Siempre se niega, por supuesto, y se queda en la España de Franco, y cosa que al bebé le provoca una gran decepción, porque piensa que es un mal símbolo que Perón esté refugiado en la España de Franco. El general no era un socialista marxista. Digo, ¿no? Perón era lo que todos sabemos, un líder nacionalista y popular que conducía un movimiento muy amplio donde había sectores de socialismo, partidarios del socialismo marxista y otros sectores, y el general conducía el conjunto. O sea, el general sentía que su hijo lo había cambiado a él por Fidel. Había, sin duda, un rasgo de ese tipo. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre... Mi impresión es que la mayor parte de los movimientos revolucionarios de Argentina, guerrilleros, pasaron por Cuba. Y fue un centro de decisión importante, de influencia importante, para el lanzamiento de estos grupos y su mantenimiento. La esperanza de un mundo mejor. El grupo de John y Alicia tuvo mucho que ver como puente para estos viajes a Cuba. ¿Qué papel jugó Alicia en esta fase? Alicia es el nexo para que todos los que estaban en los nacientes procesos proto-guerrilleros o guerrilleros, incluso en montoneros, cosa que no se sabe, fueran a Cuba a entrenarse. El grupo montonero se encuentra y se conoce en La Habana. Los enlaces del viaje de Fernando, de mi hermano Fernando y de Norma Rostito a Cuba son por esa vía, por supuesto, ¿no? Todo esto eran cosas clandestinas, secretas, de tal manera que no era posible saberlos. Yo no podría decirte cuál iba a ser o cuál hubiese sido la actitud de estos jóvenes, pero sí puedo decirte que Che confiaba en ellos. Confiaba en primer lugar en Alicia y pensaba que aquellos que fueran seleccionados por Alicia se podía trabajar con ellos para desarrollar la lucha revolucionaria en la Argentina. Esta es la misma. No, de otro ángulo. Esta es la misma. Esta es la misma, empleada. Y aquí ya estamos claramente fidelizados. Totalmente. En el año 66 se había convocado en La Habana la Conferencia Tricontinental. Conferencia Tricontinental signada por la lucha vietnamita. Estamos en pleno momento de la resistencia vietnamita contra los Estados Unidos. Y no es una coincidencia irrelevante decir que en ese momento el Che Guevara está en Bolivia. La conferencia que se está celebrando en La Habana, la Tricontinental, es una conferencia de movimientos libertadores y revolucionarios. Que esté Fidel y con él sean protagonistas de la conferencia y de la política que en ella se afirman Nasser, Sékou Touré, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Lázaro Cárdenas, Salvador Allende, entre otros. Todos ellos enfrentándose al imperialismo, al colonialismo y al neocolonialismo en sus diversas variantes, hace que a mí se me encoja el corazón de pensar que usted no haya estado como protagonista.
mi correspondencia con usted versa sobre los problemas que considero medulares para nuestro movimiento. Y por lo tanto, de nada servirían mis argumentos si no están afirmados en una línea de acción acorde con ellos. Mis argumentos, desgraciadamente, no tienen efecto. Usted procede en forma muy diferente a la que yo preconizo, y a veces en forma totalmente antitética. Es una relación que ha pasado a ser una relación distante y no aquella relación del delegado, del delfín, por decir así, del año 1955. Era también aceptar el fracaso personal de su militancia con Perón, porque ellos habían apostado todo a eso. Ya no hubo más trato. Ya el Bebe no esperaba coincidir con directrices de Perón que de cualquier manera tampoco hubieran llegado. En los años que estuvo al servicio de nuestra patria, no conoció un solo día de descanso. Los imperialistas cantan voces de triunfo ante el hecho del guerrillero muerto en combate. El shock emocional fue terrible. Nos juntamos en casa aplastados. Mi mamá, en medio de aquel silencio lúgubre, dijo de pronto: volverá y será millones. Pero estoy seguro que fue una sorpresa muy dolorosa. Un golpe irreparable. Este es un Carpani, creo que es el cuadro más representativo de Ricardo Carpani, que era un gran amigo de Alicia. Alicia también tenía muchos amigos entre los intelectuales y entre los artistas. Y bueno, este es un regalo especial de Ricardo Carpani a Alicia, que también le regaló otro, pero que Alicia se lo regaló a un sindicato y no me acuerdo bien. Pero bueno, por esas vueltas de la vida llegó a mi casa y bueno, yo estoy realmente muy contenta de tenerlo. Pues es que una de las cosas que veía es que en todas las fotos se está riendo. Hay una sola foto que está seria, que es la foto de Sacarnet. Me dio la impresión de que estaba como con un mimeógrafo o con algo así, ¿no? Tiene las manos como negras de tinta. Pero es que acá tienes la máquina de escribir. Ah. Todos los trabajos teóricos del Gordo, digamos, las publicaciones han sido producto de la presión de Alicia. Ponete a escribir, tenés que escribir. El informe a las bases, por ejemplo, que el Gordo le costó hacerlo, que es para mí uno de los trabajos clave para interpretar el peronismo, donde el Gordo hace todo un análisis desde el punto de vista marxista del peronismo. Bueno, ese lo hizo con la picana de Alicia, diciéndole: sentate a escribir, sentate a escribir. En esa época, por supuesto, no había computadora, se escribía a máquina, todo era un poco más complicado que ahora, muchísimo más complicado. Y Alicia me dijo: ¿viste? Me decía ella: ¿viste? Lo sacamos escritor. Lo decía por John. Es un tanto difícil pensar cómo él, digamos, pasaba esos 3 o 4 años últimos de su vida, ¿no? Yo no tengo información, pero además pienso que estaría tensionado entre las ganas de hacer cosas y las dificultades que la realidad le ponía por delante, ¿no? En realidad, John era un terrible fumador. Bueno, había conciencia, por supuesto, de que el cigarrillo hacía mal y todas esas cosas. Eso no es que se inventó ahora, se sabía también en esa época, pero
En realidad no había una conciencia de que John tuviera un cáncer de pulmón. Es decir, John tiene su primera gran descompostura en Montevideo. Y se enfermó de neumonía. Hasta ese momento él no se había hecho cargo de que estaba realmente muy enfermo. Y cuando fue a visitar a un médico, un amigo, se encontró con que tenía cáncer en los pulmones. Y evidentemente le habrá dicho, tenés que dejar de fumar, cosa que nunca lo hizo. Un día llama de Montevideo, acá al sindicato. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy en Montevideo. Dice, era un viernes al mediodía, sería tal. Dice, mañana quiero estar con todos los muchachos. ¿Me haces una reunión? Bueno. Jorge dice, ¿cómo carajo hacemos para mañana para llamar a todos los compañeros? Bueno, al final logramos que vengan una multitud de compañeros, todos de la militancia pesada, ¿no? Entonces viene el bebé, con Alicia de Montevideo, acá, se sienta, muchachos, me vengo a despedir. ¡Ja! Me queda un mes de vida, quiero terminar el libro y quiero despedirme de todo porque sé que tengo un mes justo de vida. Me acuerdo muy bien aquella noche, en la víspera de la operación, 10, 12 de la noche, antes de ser trasladado al hospital de clínicas para ser operado, para ser intervenido. El bebé se pone un pijama de seda color borrabino y pone su foxtrot preferido, All Sweet Georgia Brown, y bailó media hora solo. Así se despidió en la víspera de la operación. Querida Alicia, ya a punto de ser operado, deseo establecer algunas indicaciones, disposiciones y directivas que, lamentablemente, pertenecen a lo macabro, pero creo mejor consignarlas expresamente. 1. En caso de que mi estado se agrave y entre en coma, debes ocuparte de que bajo ningún pretexto ni artimaña se me acerque personal eclesiástico, monjas, etc. 2. En caso de muerte, donación de mis ojos, de mi piel, etc. Gestiones en trámite para donar los restantes órganos y, si es posible, todo lo que reste de mi cuerpo. 3. No sé si el velorio es algo inevitable. Si pudiera evitarse, mejor, pues sabes lo que pienso de esa ceremonia de cuerpo presente, coronas y demás elementos de mal gusto. 4. Si no fue posible disponer íntegramente del cadáver por medio de donación y hay que hacerlo de otra manera, entonces que lo cremen, y que las cenizas no se conserven ni se depositen. Dispérsalas poéticamente al viento, tíralas al mar. Transo con que las tires al río de la Plata, lo mismo da cualquier otro río y aún una laguna. Yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido, y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. John Cook. Para mamá fue la pérdida del compañero entrañable de toda su militancia política, desde la resistencia hasta la Revolución Cubana. Estaba destruida, pero era como si en todos esos años yo hubiera ido perdiendo expresividad, no es la palabra, ¿viste? Pero era como se había rigidizado tremendamente. Ella siguió planteándose sin duda la actividad, mantener la organización política, transmitir su experiencia, pero yo diría que a partir de la muerte de John tenía un dejo de melancolía, Alicia.
en su comportamiento diario, ¿no? Una mañana tocaron la puerta de la casa y llega una mujer emocionada por encontrar a la esposa, a la viuda del hombre que le había permitido volver a ver. Esa mujer, no sé si lo comprendía, estaba viendo con los ojos del Bebe el Cordobazo, el movimiento, el fenómeno político-social más importante de los últimos 20 años en Argentina, por el Bebe, gracias al Bebe. Y sentimos ambos que el Bebe, más allá, aún muerto, seguía viendo el comienzo de un futuro, incierto sin dudas, pero que al menos corroboraba que lo esencial no había estado equivocado. Evidentemente hizo su legado para que sus ojos fueran donados. Después de su muerte, sus ojos andarían por ahí viendo las cosas que pasaban. Pero es una paradoja de la historia muy nefasta, porque algunos de los errores militaristas de la juventud que se la negó a la acción armada seguramente hubieran sido corregidos por Cuco. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. El entusiasmo por Perón, no creo que Alicia tuviera una creencia de que Perón era el salvador, ¿no es cierto? De ninguna manera, en ningún momento. Creo que tanto como ella como John pensaron que Perón era un líder catalizador, digamos, de toda esa enorme energía de la masa peronista. Alicia en eso era mucho menos, diría, no sé si ingenua, pero tenía una posición mucho más de ruptura con el viejo, pero de antes, ¿eh? O sea, digamos, Alicia no venía bien con el viejo desde mucho antes. Y creo que el viejo tampoco simpatizaba con Alicia. En general, ya de sus últimos años, más que por posiciones ideológicas, había un tipo de forma de relacionarse con él que no quería, que era la gente que le cuestionara cosas. Y Alicia era una gran cuestionadora. Estimado general, he considerado conveniente y necesario publicar esta carta al tiempo que se la hago llegar. Aquí pasa como con el cuento del rey que se paseaba desnudo. Todos lo veían, pero nadie se animaba a decirlo. Bien por el contrario, multiplicaban las adulaciones sobre la belleza de sus vestiduras, hasta que un muchacho dijo: «El rey está desnudo». Él solo constató un hecho objetivo, que los cortesanos, cada cual por intereses diversos o respectivos, callaban. En sus manos está acelerar el proceso revolucionario en el país y en el continente, o trancarlo y desviarlo y multiplicar sus dificultades. Todos tenemos un deber irrevocable que cumplir y deseamos cumplirlo dentro del peronismo. Los saluda cordialmente Alicia Guren. El regreso de Perón era un hecho sentido por las masas. Y la gente había dado la vida por Perón. Es decir, eso no era un cliché, la vida por Perón.
Había miles y miles de personas que habían muerto por el regreso de Perón. Entonces, si bien eso era algo muy sentido y era que parecía algo mágico, Perón volvía a la Argentina y se arreglaba todo, la realidad era totalmente diferente. Y yo creo que Alicia Eguren eso lo tenía en claro, precisamente con los pocos y puntuales escritos que escribe entre 1971 y 1974. Y lo que hace Alicia es de alguna manera hacer un encuentro entre esa izquierda, que cuyo grupo más importante empieza a ser el RP, o sea, el PRT dirigido por Santucho, y el peronismo revolucionario, una especie de nexo entre los dos grupos. Pero a su vez, ninguna organización podía bancarse un personaje de esas características. Era una mujer muy independiente, que hacía lo que se le cantaba. No era ese el problema de Alicia. El problema de Alicia con las organizaciones es que ella no estaba de acuerdo políticamente, que no le parecía que tuvieran el fondo ideológico y supieran dónde querían ir. Muchos jóvenes imberbes que llegaban desde anteayer al peronismo, bueno, desgraciadamente algunos tenían una gran soberbia y un desconocimiento de los hombres que habían estado en las etapas anteriores en posiciones protagónicas. Toda la izquierda peronista es un poco hija de John William Cook, en la etapa, digamos, de Perón en el exilio. O sea, toda esa izquierda peronista, tanto FARC, Montonero, la FAP, sobre todo la FAP, son hijos de Cook. Pero hay algo que diferencia a Cook de la generación del 70. ¿Sí? Y es que en algún punto la generación del 70 termina concibiendo la política como una cuestión de espacios, ¿no? Una disputa entre aparatos por espacios. Y Cook, como otros hombres y mujeres de su generación, pienso en Tosco ahora, o pienso en Walsh, concibieron la política más como una cuestión de masas, o siempre como una cuestión de masas y no como una cuestión de espacios. Yo creo que hay una diferencia entre estos hombres que podríamos decir son de la generación del 60, ¿no? Y los jóvenes del 70. Entre otras diferencias. Por ejemplo, estos hombres nunca idealizaron a Perón, ¿sí? A diferencia de los jóvenes peronistas revolucionarios de la década del 70 que sí idealizan a Perón. Esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón. Nuevamente volvieron a producirse incidentes. Después de Seiza, sectores de la izquierda peronista comienzan a elaborar la teoría del cerco, ¿no? Que Perón en realidad estaba cercado y que el cerco no le permitía ver la realidad, no le permitía conectarse con lo más genuino de su movimiento. Y dice que en una entrevista, en un encuentro de jóvenes, ¿no? De la izquierda peronista con Alicia Eguren les dice: tengan cuidado porque cuando salten al cerco se lo van a encontrar al viejo con una ametralladora, apuntando. Y así no lo hicieron. Dios y la nación me lo demanda. Pero era evidente, digamos, que el Perón que volvió del exilio y una vez que estuvo en el poder era totalmente diferente al Perón que había estado en el exilio y que permanentemente asusaba y apoyaba
la guerra o la lucha popular. Ya como que se ve que se está pudriendo todo, ¿no es cierto? Y que la derecha ha dado un zarpazo y ha tomado el control de esa nave del poder, ¿no? Entonces, cuando empieza a actuar la AAA, Alicia se da cuenta rápidamente de cómo viene eso. Entonces, en enero del 76, se va con Pedro de viaje, hacer un viaje por distintos países de Latinoamérica, haciendo conexiones, contactos y demás, y terminan en Cuba. Lo lleva Pedro a Cuba en un viaje más de los que hacían con frecuencia, y allí arregla con Manuel Piñeiro, Barbarroja, el jefe de inteligencia cubana, el jefe del Departamento de América, inteligencia cubana, del Partido Comunista, que no lo dejen salir. Luego tienen el pasaporte y allí queda Pedro como quería Alicia, para evitar que volviera a Argentina, para que lo iban a matar, lógicamente. Entonces, a partir, digamos, del año 76, de enero del 76, Pedrito está en Cuba. Acá vuelvo a revivir quizás los días más felices de mi vida y el encuentro, quizás la síntesis, la continuidad, la única importante con mis padres. Este es el único sitio donde yo he sido feliz. Es para mí muy difícil ser feliz en Argentina. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Alicia no quiso irse nunca. No quiso irse nunca del país. Ella había pasado por etapas de terror. Yo me acuerdo cuando me contaba lo que había sido la persecución de la llamada Revolución Libertadora, no había sido chiste, no había sido broma, había sido muy pesada. No tan pesada, por supuesto, como fue lo de Videla después. Y ella decía, prefiero quedarme. Yo sé lo que es el exilio de una revolución derrotada. Yo demoro mi asilo, uno de los motivos por los cuales demoro mi asilo en la Embajada de México es para tratar de convencer a Alicia de que salga del país. Y Alicia no, peor de lo que hemos pasado no vamos a pasar. Ella sostuvo eso, no sé hasta cuándo, ¿no? Ella estaba en la acción clandestina, evidentemente ella era perseguida, no tenía lugar donde vivir. De un nivel de orfandad absoluto. Dormía en hoteles diferentes, llegaba tarde y se retiraba muy temprano, cosa de que no quedara registrada, digamos, ¿no? Vivía así. Allí asciende uno de los policías, munido de una ametralladora. Hace indicaciones de que no se encuentra nada en este lugar. Ella estaba en contacto con su madre permanentemente y bueno, un día la dejó de llamar. Entonces la madre se dio cuenta que algo había acontecido y se puso en comunicación rápidamente con un amigo muy íntimo de la familia.
Tocaron el timbre en mi casa a la mañana, a las 7 de la mañana. La mamá de Alicia, una viejita que ya no podía caminar porque tenía problemas en las piernas, y me dijo que a Alicia se la habían llevado. Y a ella la secuestraron en enero del 77, estuvo en Campo de Mayo la mayor parte del tiempo. La llevaron un par de veces a la ESMA, que hay testigos que allí la vieron, y finalmente la mataron en julio del 77, y en esos largos meses Alicia no entregó a nadie. Así que fue consecuente hasta su muerte, ¿no? Y ya te digo, tenía escasos 52 años. Mi asombro y mi pena por este asunto que la tiraron viva al mar. ¿Qué fin? ¿Qué fin? ¿Qué canallas? ¿Y a quién lo hicieron, no? La tiraron viva al mar. ¿Por qué quedaron tan olvidados dentro del movimiento peronista, Antonio? Es cierto, es cierto, es cierto. No han sido nunca recordados con la intensidad que merecían o que merecieron. Y bueno, eso responde a una cantidad de factores, que algunos de los cuales son propios del peronismo y otros son propios de los argentinos, ¿no? Cuando usted llegó a lo de Ernesto Palacio con su sombrero colmado de flores de durazno, o serían jazmines, me dio la sensación de un bello junco a la espera del vendaval que lo abatiese sin misericordia. De lo de Palacio fuimos a su casa y hablamos de presidentes de puestos y de política, en la penumbra propicia de un crepúsculo de primavera. Comimos chez moi, usted leyó versos. Desde entonces su adorable sonrisa de conejo iluminó mis felices noches de conspirador en desgracia. Se lo escribió 10 años después de haberla conocido. Qué lindo, ¿no? Es una maravilla, es un poeta. Conspirador en desgracia. Bueno, compañera.